Vamos a continuar, libro de Daniel, nos encontramos en el capítulo 4, versículo 8. Cuando lo encuentre puede decir amén. Amén. Bien, vamos a darle observación a la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 8. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que en ti hay espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Amén. En el contexto hemos estado hablando que en este capítulo el rey Nabucodonosor está dando su testimonio, está contando lo que le ha ocurrido. Entonces podríamos decir que él aquí está narrando un suceso de su vida en primera persona, y por eso encontramos lo que acabamos de ver. En medio del espanto, de la perplejidad del rey a causa de su sueño, y además de la renuencia de los sabios en interpretar el contenido, Daniel es reconocido por su habilidad y sabiduría para resolver situaciones semejantes. Notemos que él, por su propia voluntad, se presenta ante el rey, ante el monarca, y no fue obligado a comparecer. Ya habían llegado delante del rey ¿quiénes estuvieron según lo observábamos el domingo anterior? ¿Quiénes fueron? Magos, astrólogos, adivinos, calderos. Y ellos no pudieron declarar al rey la interpretación del sueño, a pesar de que él se lo contó. Ahora veamos que a través del relato se utiliza el nombre hebreo y el nombre babilónico. Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez. Dios es mi juez. Ese era su nombre judío, su nombre hebreo. Y Belsasar era el nombre babilónico, que estaba relacionado con el Dios del rey Nabucodonosor. Ahora recordemos que este edicto había sido dado a todas las naciones, a todas las lenguas y a todos los pueblos. Así que era de esperarse que el nombre del intérprete fuese dado a conocer de la mejor forma posible. Por esto se menciona a Daniel
su nombre hebreo, y Belsasar, su nombre babilónico. Ahora, el nombre de Daniel estaba directamente asociado con Dios. Dios es mi juez. Ahora, ¿de quién venía esa capacidad que Daniel tenía para interpretar los sueños? ¿Quién se la dio? Dios. No fueron los dioses paganos. No fue el Dios de Nabucodonosor. No fueron los dioses con minúscula. Fue el Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel, el Altísimo, a quien hemos visto a lo largo de este estudio que es quien gobierna, quien rige con autoridad las naciones, que hace lo que Él quiere, que tiene el dominio sobre toda carne y sobre todo lo que hay en su creación. En capítulo 1, versículo 17, habíamos visto que la inteligencia en toda letra y el conocimiento y la capacidad de interpretar que Daniel tenía fue dada por Dios. Por otra parte, observemos que el rey se refiere a Daniel como el hombre que tiene algo que los demás no tenían. ¿Qué dice en el versículo que acabamos de observar? He entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Esta frase ha sido ampliamente discutida por los comentaristas y algunos creen que hace referencia al Dios Santo. Pero recordemos que quien está hablando aquí es un hombre pagano, un hombre idólatra. Y ya sea en plural o en singular, debido al politeísmo acentuado del rey, o a que estaba reconociendo la superioridad del Dios de Daniel, lo cierto es que este dictador veía en el siervo del Señor algo que los demás no poseían. ¿Qué tenía Daniel que los demás no tenían? ¿Qué había en él? ¿Qué había en él? ¿Quién estaba con él? Dios, el Espíritu de Dios. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no habitaba continuamente en ningún hombre, vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, ¿qué hacía? ¿Cuál era su obra? Iba y venía. Iba y venía. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento iba y venía. Venía sobre algunos hombres específicamente para dotarles de ciertas capacidades para que pudiesen llevar a cabo la obra de Dios. Reyes, profetas, sacerdotes, el Espíritu Santo venía, les ungía, estaba con ellos, les capacitaba, les ayudaba, pero luego se iba. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué ha ocurrido después de Pentecostés? El Espíritu Santo vino para quedarse, para hacer morada permanente en el creyente. Entonces podemos pensar algo interesante aquí. Si el rey Nabucodonosor pudo ver y distinguir que en Daniel habitaba el Espíritu Santo, o le respaldaba, o estaba en él de una manera particular, ¿cuánto más ahora nosotros como iglesia, la gente debe ver y el mundo debe ver que Dios está con nosotros y que su Espíritu Santo mora en nosotros y somos su templo?
Si un rey soberbio y pagano como Nabucodonosor podía reconocer que en la vida de Daniel había algo distinto y diferente, mucho más ahora, la gente debe ver en los hijos de Dios que hay alguien que está con ellos y que no son como los demás. Al ver a un cristiano, la gente debe testificar que en ese hombre o en esa mujer hay alguien especial que no es como los demás. Si a usted lo ven de la misma forma a como ven a todos sus compañeros de trabajo, si a usted lo ven de la misma forma a como ven a todos sus compañeros en el estudio, en su salón de clase, si no ven algo distinto o algo diferente en usted, seguramente tiene que preguntarse: ¿será que Dios ha hecho algo en mi vida? ¿Será que Dios está conmigo? ¿El Espíritu Santo está en mí? ¿He sido sellado con su Espíritu para el día de la redención? Recordemos claramente lo que dice la palabra: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Lo que nos da la certeza, la garantía y la seguridad de que somos del Señor es su Espíritu morando en nosotros. El apóstol dice que son las arras, el anticipo, la garantía. El Espíritu Santo nos ha sido dado porque le pertenecemos a Dios, porque somos de Él y Él es nuestro dueño. En el versículo 9, Daniel es reconocido como el jefe de los magos. ¿Será que esas palabras pueden darnos a entender que Daniel también practicaba el ocultismo y la magia y las ciencias que se practicaban en Babilonia? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué esa expresión? ¿De dónde es eso? Porque ya habíamos observado en un capítulo anterior que el rey le había nombrado jefe de los magos. Ahora, hay que entender que el término mago aquí no tiene la idea que nosotros generalmente pensamos de un mago como alguien que practica la magia, ¿no? Más bien hace referencia a alguien erudito, sabio y entendido. Y esto sin dudas era Daniel, un hombre erudito, sabio y entendido, que se destacaba y brillaba porque Dios estaba con él. El rey ya había contado el sueño a los sabios, quienes fueron incapaces de interpretarlo. Ahora está a punto de contárselo a Daniel y parece no tener duda alguna en cuanto a la capacidad de este siervo de Dios para interpretar su segundo sueño. De modo que este pasaje se puede traducir de la siguiente forma: he aquí las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación, declárame. Mientras los sabios de este mundo, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los sabios de este mundo? Los magos, los astrólogos, los caldeos, los expertos en adivinar, en predecir, en pronosticar y toda esta clase de cosas. Mientras ellos no pudieron comprender ni explicar las cosas de Dios, hay alguien aquí de fidelidad e integridad que sí puede hacerlo. Y la razón por la cual este rey no consultó a Daniel en primera instancia parece ser evidente. Ya lo habíamos planteado el domingo anterior. ¿Por qué el rey no llamó a quien debía? Se supone que Daniel era el hombre que ya le había interpretado su primer sueño, era el hombre que tenía de parte de Dios la sabiduría y el entendimiento. Entonces, ¿por qué este rey no lo llamó a él de primero? Y las razones parecen ser evidentes. Este hombre llamó primero a los magos, a los caldeos y a los adivinos porque quería que estos hombres le dijesen algo halagador, algo que fuera agradable para él.
quería que le dieran una interpretación tal vez buena, cuando no era eso lo que había soñado y no era eso lo que significaba este sueño. Tal vez él buscaba que esos magos tranquilizaran su conciencia y le pronosticaran cosas agradables, como mucha gente. No sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que quieren que les digan qué cosas. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Cosas buenas, cosas agradables, cosas que sean halagadoras. Generalmente he visto, y especialmente en el área de la consejería, que la gente quiere escuchar lo que desea escuchar. Entonces van a uno y le dicen: bueno, mi hermano, es que necesito un consejo, pero ya tienen el consejo en su mente, ya ellos ya saben la respuesta. Y entonces uno les dice: mire, hermano, lo que usted tiene que hacer es esto y esto. No, eso no les gusta. Eso les desagrada y les incomoda. ¿Por qué? Porque esperaban que el consejero les dijese lo que querían oír. Y hay mucha gente así, buscando un consejero para que les diga lo que ya quieren oír y lo que ya saben. Nabucodonosor no recibió lo que esperaba, por tanto, ahora debe prepararse para la verdad. Porque quien está delante de él no es un hombre engañador, no es un hombre adulador, ni lisonjero, ni tampoco un mentiroso. Se trata de un siervo fiel y verdadero, de un hombre íntegro de Dios que está dispuesto a declararle la verdad. Y la verdad es dolorosa, la verdad duele, pero es mejor la verdad dicha con amor que no una mentira, que no un engaño. Es mejor que le digan a uno la verdad, así duele solamente una vez, pero alguien dijo: la mentira duele toda la vida. Y aquí está Daniel dispuesto a declararle a este rey lo que significa su sueño que tuvo. Versículo 10 al 12. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. En su impactante sueño, el rey contempló un árbol majestuoso en medio de la tierra, un árbol que crecía hasta alcanzar tales proporciones que daba la impresión que llegaba hasta el mismo cielo, y se le podría ver desde cualquier parte de la tierra. Es decir, que era muy notable y muy sobresaliente, como también su continuo e impresionante crecimiento. Frecuentemente en la Biblia vemos el empleo de los árboles con propósitos simbólicos. ¿Qué dice el Salmo 1 acerca del varón bienaventurado? Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. También en Ezequiel capítulo 31, el asirio como el faraón de Egipto son comparados con el cedro del Líbano. Entonces, constantemente en la Biblia se hace referencia a los árboles para representar a hombres. Y aquí este árbol grande que crece de una manera estrepitosa, un árbol sobresaliente que era demasiado hermoso, follaje, fruto, muy vistoso, representa al mismo rey Nabucodonosor.
Me puse a investigar, me di en la tarea de investigar cuál es el árbol más grande. ¿Alguien sabe cuál es el árbol más grande que hay en la tierra? ¿Cómo se llama y en dónde está? ¿Cuánto mide? ¿Cuál? ¿No? ¿No sabemos? Bueno, les voy a contar. Existe un árbol muy longevo, parece que puede llegar a vivir entre 800, 1000 a 1200 años, llamado la secuoya de California. Este árbol puede alcanzar fácilmente una altura de 90 metros o más. Imagínense, es casi una cuadra. Una cuadra tiene 100 metros. Pero la secuoya más grande se llama Hiperión y mide alrededor de 115 metros. Y forma parte del Giant Forest de California. Se encuentra en California. Esto equivale a más de 24 pisos. Imagínense, casi nada. Es más alto que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Ahora, ¿qué sentirá una persona al pararse al lado de semejante inmensidad de árbol? ¿Cómo se sentirá un hombre de 1,80 o de 1,90, que no decimos es grande, parado al lado de ese árbol? Pequeño, insignificante. Y aquí ya vamos encontrando lección práctica para lo que la palabra nos quiere decir y nos quiere enseñar. A Nabucodonosor lo afectó mucho el orgullo. Y por ese orgullo Dios lo abate y lo humilla y lo coloca entre las bestias del campo. Por otra parte, se enfatiza la hermosura del follaje y la abundancia del fruto del árbol. Es decir, que no se trataba de un árbol seco e infructuoso, sino de uno que daba alimento y provisión suficiente para todos. Dice que debajo de él se cobijaban las bestias del campo y en sus ramas habitaban las aves del cielo y de él se mantenía toda carne. Es decir, que fue tanto lo que creció, fue tanto su alcance, que muchos dependían de él. La vida animal dependía de él, las bestias se cobijaban en su sombra y las aves en sus ramas. Claramente el texto hace referencia a la grandeza y autoridad del rey, no de su imperio, ya que este hombre ejercía autoridad sobre muchas naciones y pueblos que aún dependían de él para la comida y el sustento. En su sueño el rey vio un árbol muy extenso en su altura, dice que llegaba hasta el cielo, muy fuerte en poder, crecía y se fortalecía, muy visible y famoso mundialmente, conocido universalmente. Dice que era visto hasta los confines de la tierra. Además, con la abundancia de su follaje, proveía la comida y la protección para todos. Aunque Nabucodonosor lo hubiese deseado, engrandecido por su inmenso poderío, jamás llegaría a ser Dios. Él nunca sería Dios. Y recordemos que lo que quiso hacer cuando levantó esa gran imagen del capítulo anterior es que la gente se postrara y adorara. Tal vez él tuvo tanto poder, tanta autoridad, tanta influencia, que llegó a creerse un Dios con minúscula. Y por eso el Dios verdadero tiene que humillarlo, tiene que abatirlo y colocarlo por tierra. Solamente Dios es soberano, solamente Dios es Señor. A pesar que Dios le ha permitido a muchos hombres crecer, fortalecerse y llegar muy lejos, aunque sean como árboles fuertes y robustos, sin importar cuán grandiosos y
y colosales alcancen a ser, con todo el Altísimo los puede derribar y cortar desde su raíz. Los hombres pueden llegar muy lejos, tal vez crezcan como la secuoya y ser vistos por todos, ser conocidos mundialmente, tener fama, tener riquezas, alcanzar muchas cosas que los demás vean y admiren. Pero si llegan a este punto es porque Dios se lo permite. Y así como Dios les permite llegar hasta allí, Él puede derribarlos, puede cortarlos en segundos. ¿Recuerdan lo que ocurrió el 11 de septiembre en el pleno corazón de Manhattan? ¿Qué pasó ese día? Dos gigantes cayeron, emblema de la economía, orgullo de los americanos, y cayeron en cuestión de minutos. Hasta la parte más alta donde el hombre quiera hacer su nido, incluso si quiere llegar hasta el mismo cielo, de allá Dios lo coge y lo derriba, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pensemos en los alcances de Nabucodonosor. No fueron pocos, no fueron limitados, porque Dios le permitió llegar hasta allí. De igual forma, todos los hombres que se elevan hasta lo más alto han podido llegar hasta allí porque Dios se lo ha permitido, pero eso no indica que Dios no los pueda derribar en segundos. Todos los lugares altos han sido motivo de orgullo, presunción e idolatría. ¿Qué lugares altos conocemos que sean sitios de idolatría? A ver, nómbrenme algunos. Monserrate en Bogotá, y al lado Guadalupe. Las iglesias budistas. ¿Cuál? Las iglesias budistas. Ajá, que encuentran en lugares altos. En Santiago de Cali, el Cristo que hay allí, y en Río de Janeiro, en Corcovado. Siempre los lugares altos están asociados con idolatría, con religiosidad y con paganismo. ¿Por qué? Porque el hombre quiere llegar lejos, quiere subir. Mire usted cuánto orgullo sienten las personas que llegan al Everest. Parece ser que la altura enloquece a los hombres, los llena de soberbia, los aleja de Dios y los inclina hacia la idolatría. Mire usted la soberbia del piloto o de un astronauta. Y los hombres quieren llegar cada vez más alto, cada vez más lejos. No, ya la tierra no es necesaria, ya no es suficiente. Tenemos que llegar a Marte, tenemos que ir a la luna. Invierten millones y millones de dólares, de euros, en construir naves espaciales para llegar a salir del planeta y llegar al espacio, mientras que aquí en la tierra la gente se muere de hambre. Y ese es el mundo en el que estamos, ese es el mundo en el que vivimos. El orgullo, la soberbia, la altivez es lo que impera, lo que manda. Y no se preocupen que ya vamos a estar hablando acerca de ese temita del orgullo, porque no podemos pasar este capítulo sin tocarlo, y necesito hacer un paréntesis grande para hablar bien de este tema del orgullo, que realmente es un pecado escondido que afecta y daña. Necesitamos hablar del orgullo porque este capítulo nos habla del orgullo. Versículos 13 y 14. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así:
derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Es posible que Nabucodonosor, quien tenía el uso de la palabra, empleara los términos en singular, vigilante y santo, influenciado por conceptos característicos del oriente de su época. Sin embargo, las cualidades de vigilancia y santidad concuerdan con la descripción de los ángeles. Por lo tanto, el participante en que aquí se hace referencia tiene que ser un ángel enviado por Dios. Aunque aclaramos que solamente en este capítulo se hace referencia a ellos con este término, vigilante. Pero ¿qué significa la palabra ángel? ¿Qué es un ángel? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué hacen? Servidores, seres servidores. Son mensajeros. La palabra ángel significa mensajero y aplica a orden de seres sobrenaturales y celestiales cuyo ministerio es actuar como mensajeros y agentes de Dios en la realización de su voluntad. Los ángeles se mencionan muchas veces en ambos testamentos. A lo largo de toda la Biblia encontramos manifestación y aparición de estos seres espirituales. Nuestro Señor afirmó que hay un orden de seres angélicos en el universo. Fueron creados antes de la fundación del mundo y en un estado de santidad. Son seres espirituales y espíritus ministradores que existen en gran número y poseen inteligencia, sensibilidad y voluntad. Así que se les llama también santos, escogidos e hijos de Dios. Términos que aplican para quienes. ¿A quienes se les llama santos, escogidos e hijos de Dios? A los creyentes, a los que están en Cristo, correcto. Los ángeles alaban a Dios cuyo rostro contemplan en el cielo y ejecutan su palabra. En cuanto a Cristo, se dice que Él fue visto por los ángeles, fue visto de los ángeles. Ellos predicen y anuncian su nacimiento, le protegen en su infancia, le asisten en la tentación, están listos para defenderle, le confortan en Getsemaní, remueven la piedra del sepulcro, anuncian la resurrección y la segunda venida. Aunque tenemos gran evidencia por toda la palabra de la intervención de estos agentes celestiales en la historia, por ninguna parte se nos dice que debemos orar a ellos. Por ninguna parte se nos dice que debemos de buscar su compañía ni su protección, como algunos por ahí están enseñando en la actualidad. Ahí es que usted tiene que tener un contacto con su ángel guardián. Cuidado, cuidado, porque recordemos que también hay ángeles caídos. Ángeles caídos, es decir, ángeles que participaron en la revuelta, en la rebelión que se inició en el cielo contra Dios. Ángeles que siguieron a Satanás y fueron expulsados, y hoy en día se conocen como ángeles caídos o demonios. Y mucha gente buscando tener contacto con los ángeles, seguramente sí lo están haciendo, pero con los ángeles caídos, es decir, con los demonios. No debemos orar a ellos, no debemos pedir nada a ellos, no debemos mucho menos confiar en ellos. El vigilante santo aquí proclama en voz alta la sentencia divina, el decreto de Dios. Este ser espiritual aparece allí para promulgar la sentencia del cielo, la sentencia que viene de parte de Dios para este rey, que dice: cortad, derribad el árbol.
y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Ordenando que el árbol fuese derribado de modo que perdiese toda su gloria y su dominio, que su fruto fuese despreciado y que los animales que se resguardaban en él huyesen de allí. Es decir, que todos los beneficios derivados de aquel gran árbol cesarían con su caída. El rey Nabucodonosor no reconoció que su vida y su reino dependían del Dios Altísimo. Es más, quiso endiosarse, quiso promoverse a sí mismo y ser reconocido y tratado como un Dios. Por lo tanto, el Señor lo humilló de la peor manera. Dice la palabra: el que se enaltece y el que se humilla será enaltecido. Pretendiendo ser Dios, vino a ser como una bestia del campo, y queriendo estar por encima del resto de los mortales, terminó siendo inferior a ellos, viviendo como un animal. ¿Cuánto daño causan el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia y la vanagloria? Alguien dijo: lo que nos hace grandes es ver lo pequeños que somos. La verdadera grandeza de una persona está en reconocer su incapacidad, su impotencia, su necesidad, su bancarrota espiritual. No está en creerse más que los demás, ni en sobresalir, ni en ser superior. La verdadera grandeza está en reconocer que por sobre todas las cosas y por sobre nosotros hay un Dios que gobierna y que rige con autoridad toda la tierra y todas las naciones. Nabucodonosor fue el hombre que lo tuvo todo: poder, riquezas, gloria y autoridad. Y con todo, él no podía conocer el futuro. El cristiano más pobre es más rico que aquel rey, porque en la palabra de Dios tiene todo el programa de Dios y su consejo para el futuro. El cristiano más humilde puede conocer lo que vendrá por la palabra de Dios. Y este rey no pudo hacerlo, a pesar de que tenía consejeros, a pesar de que tenía magos, adivinos, astrólogos y caldeos. No podía saber lo que iba a ocurrir hasta que delante de él viene este gran siervo de Dios llamado